Qué bacana, bueno, bueno, entonces, vamos a dejarlo por lo menos. La pregunta de Marcela Fidelman sobre la controversialidad es, la respuesta sería que en todas las ciencias naturales la controversialidad es vista como una anomalía. En ciencias sociales hay complejidad porque hay multicausalidad, porque hay, digamos, un efecto cambiante, una historicidad, una multicausalidad y por ende una controversialidad. Es decir, asumimos que distintos paradigmas compiten con perspectivas distintas sobre fenómenos comunes, cultura, Estado, sociedad, economía, mercado. Eh, por lo tanto, asumimos que es inherente a la mirada de las ciencias sociales y de la historia una mirada controversial. Es decir, yo soy postmarxista, supongo que les diga, yo soy postmarxista y puedo debatir con un liberal y seguramente las miradas que él tiene de algunos fenómenos de la economía me van a resultar muy extremos, pero esto no significa que lo que él diga no sea válido, significa que él deposita en esa lectura una explicación que tiende a ser totalizadora y el postmarxista va a pensar de una manera colectivista, pensando en la sociedad y no en el valor de la moneda en términos de mercado. Ahora, esas respuestas no son incorrectas porque no coincidan. Entonces, una de las certezas que tenemos los que enseñamos ciencias sociales es tratar de comprender los otros paradigmas de los que nosotros no participamos. Es decir, tratar de comprender los paradigmas de lo que nosotros no participamos. Dicho de otra manera, muchos de ustedes estarán más cómodos leyendo una cantidad de autores que, digamos, que transitan determinada mirada de la sociedad, la cultura, el Estado, ¿m? Y de la política. Bueno, ustedes seguramente tienen un otro, es decir, aquellas posiciones que a ustedes los incomodan. Bueno, ahí tienen que ir a comprenderlas, porque si no, no se puede ser profesor, ¿no? Esto que digo, en muchos casos resulta casi impolítico, pero justamente es la naturaleza de nuestra profesión, hacer que los estudiantes puedan comprender esta particularidad de los estudios sociales, ¿no? Bueno, creo que más o menos por ahí anda la cosa, Marcela. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, yo tengo una con lo que es respecto al final. Si bien creo que lo habló la clase pasada, Mm. más o menos dio como un panorama. eh, no recuerdo que haya dicho algún tiempo el cual va a tomar cada uno y si va a ser virtual, cómo coordinaríamos sobre todo. Bueno, la mesa de ahora de diciembre va a ser esperen, me la anoté hoy. El 12 me parece que decía. Eh, Les cuento, estoy un poco lento porque resulta que ayer a la mañana me di la tercera dosis de AstraZeneca. ¿Saben qué? La AstraZeneca es como un camión que te pasa por arriba. Me desperté con fiebre, la verdad que tengo un cansancio, un dolor de cabeza importante. Sí, porque es el virus inactivo que te están inyectando en sí. Bueno, sí, Igual a mí del me otro parece que sistema. me inocularon el virus activo, te digo, me Claro, sí, mató, sí. Miguel O Ángel. sea, es inactivo y se activa en el cuerpo para generar los Sí, bueno, anticuerpos el mismo cuerpo. Pero te deja de Profe, cama. a mí el viernes me tenían que dar esa y mi médico me prohibió porque, bueno, yo tengo un problema en las piernas que es por coagulación y hubo casos de que la Trombosis AstraZeneca puedes hacer. provocaba trombofilia, Sí, trombofilia. puedes hacer trombosis mm, y es Entonces, peligroso. es súper peligroso más con mi patología. Y este lunes lo vi a mi médico y me dijo, ni se te ocurra darte la AstraZeneca. Así que me salvé de los síntomas porque me dijeron que pega muy fuerte esa vacuna. Sí, a mí diabético también me la prohibieron, porque suele sí, hacer coágulos. Y si vos tenés un índice de sí, coagulación alto, bueno, deriva en una trombosis. ya. Bueno, lo que les digo que a mí me dolió el brazo, no, hoy no me pude levantar, no pude ir a la secundaria. La verdad es que igual estuve tomando paracetamol, pero bueno. Bueno, volvamos a lo nuestro. El miércoles 1 de diciembre sería la fecha de la mesa.
va a ser virtual. Y como tenemos el grupo, a los que de ustedes que se quieran anotar para esa fecha, no va a haber problema, porque cualquier duda hasta último momento me la pueden hacer por ahí. Seguramente se van a presentar mayoría de estudiantes del año 2020, 2019, porque en general, estadísticamente, no se presentan muchos a las primeras mesas, aunque yo soy una persona buena, ¿no? No se presenta, no los puedo, no los puedo convocar. Pero bueno, a ver, la primera duda es, si hay muchos inscriptos, supongamos que hay, no sé, 15, no hay forma de tomarlo. Entonces, abrimos el Meet y la secuencia es esta. Los que se inscriben, yo les mando un mail. En el mail les digo cuál es el enlace y el horario de encuentro, cuando se abre ese enlace. Generalmente lo hago antes de las 6 como para que haya más tiempo. Supongan que lo pongo 17:30 o 17. Entonces, por mail me pueden ir contestando. No, yo a las 17 no puedo, yo entraría a 18:30. Bueno, no hay problema. Lo que sí, es importante que a una hora determinada yo sepa cuántos son. Porque digo, bueno, puedo tomar, supongan, 10 exámenes. A media hora, un cálculo, digo media hora, da 5 horas. Entonces desdoblamos la mesa. Con los que están ahí acordamos otro día y se hace el desdoblamiento. Esta es la primera cuestión. No es que hay una sola fecha. Hay una sola fecha, pero de acuerdo al número de estudiantes que hay. La segunda es, empieza el examen, yo les digo, bueno, ¿de qué tema vas a hablar? Así, ¿de qué tema vas a hablar? O sea, redacción, como nos decía la maestra, redacción, ustedes dicen el árbol, y empiezan. El árbol es verde, etc. A ver, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Bueno, los parámetros de examen tendrán que ver con la capacidad que ustedes tengan para estructurar una argumentación nutrida de varios textos. O sea, por ejemplo, van a hablar de un tema y ese tema se remite a un solo texto y eso es menos válido o tiene menor valor en términos argumentativos que si alguien dice, bueno, ten en cuenta fulano, sultano y mengano, o van hablando de un tema y van pudiendo vincular, asociar otros autores. Recuerden que ese es el tema que ustedes prepararon. Y después, una vez que, si el tema está muy bien y yo no tengo que intervenir en su exposición, digamos, 10 minutos, bueno, el examen va sobre ruedas y después yo les pondré algún otro tema y generalmente, si el examen está bien en la exposición y las primeras preguntas, no suelo, digamos, llevar al estudiante a los viandazos de una parte al otro del examen, pero bueno, como dije el otro día, por ahí tengo un alumno y me dice voy a hablar de Vilar, el segundo me dice voy a hablar de Vilar, el tercero me dice voy a hablar de Vilar, y en algún momento tengo que decir, bueno, epistemología. ¿Me entienden? Pero bueno, los exámenes son así, es una charla. No, yo no suelo proponer temas, no, yo no le propongo temas. A ver, ustedes empiezan con un tema y después las preguntas surgen, muchas veces las primeras preguntas tienen que ver con aspectos de la exposición de ustedes y yo les propongo, mira, te faltó esto, no lo mirás desde este otro lugar, o qué te parecería esto otro o aquello, ¿no? Generalmente, esto es posible en la medida que el tema que ustedes propongan sea lo tan amplio como para poder tocar con otras temáticas, ¿no? Sol Borelo me hace la pregunta que me enoja. Me pregunta Sol Borelo, ¿toda la bibliografía va? ¿Y cuál es la respuesta posible a eso, Sol? No, Sol, es una ironía, Sol, es una ironía, no. No te lo tomes a pecho. No, sí, entra todo, escuchen, entra todo. La idea del examen es la integración de los textos. La integración. No es muy sencillo integrar todos los textos. Vamos a ser honestos. No es sencillo organizar e integrar todos los textos. Pero yo les diría, por un lado, nosotros vimos una cantidad de textos que hablaban de las ciencias sociales, ¿sí? Y terminamos el año
planteándonos, las teorías que hablan de la cientificidad de la ciencia social. ¿Sí? Bien. La respuesta a tu pregunta, Marcela, es por supuesto que sí. Pero yo haría una salvedad. En el caso de los textos de Edward Carr, ¿cuál otro leímos? Pierre Vilar y Marc Bloch. Edward Carr, Pierre Vilar y Marc Bloch, los tres lo que hacen es, a ver, pregunta mía para ustedes, ¿qué es lo que hacen Edward Carr, Pierre Vilar y Marc Bloch en sus textos, en los textos del segundo trabajo práctico? Y definen qué es la historia, para qué, por qué y cómo enseñar historia, en el caso de Carr. Muy Una bien, introducción. muy bien. ¿Lo podemos vincular con algo que habíamos visto a principio de año? Con Ansaldi, si no me equivoco, también hablaba de la enseñanza de Sale la Romero historia. también. Sí, Carretero. Claro, lo podemos vincular con Luis Alberto Romero, lo podemos vincular con el prólogo del propio Vilar, con el capítulo 1 de Vilar, que lo vimos antes de ver el trabajo práctico, lo podemos vincular obviamente con Ansaldi, lo podemos vincular con Adamowski en una parte, ¿no? Ahora, lo que dijo Miguel Ángel, tanto Pierre Vilar como Marc Bloch, como Edward Carr, nos dicen qué es la historia. Dicen qué estudia la historia, definen esto, y lo definen en toda su materia. Cuando vimos Luis Alberto Romero, ¿qué es el objeto de la historia? Esa realidad histórica compleja, ¿no? Realidad histórica que se compone de, diría yo, un cuerpo. ¿Se acuerdan que lo llamamos de otra manera con Luis Alberto Romero, ¿no? Un campo económico, un campo social, un campo político y un campo cultural. Esos 4 campos o 4 esferas en que dividimos el objeto aparecen en Edward Carr, aparecen en Marc Bloch, aparecen en Pierre Vilar. ¿Cuáles son los nombres que le dan los autores a ese formato, para estudiar ese formato de cosa compleja que estudia la historia? ¿Qué categorías usan para estudiar ese contenido complejo de la historia? Hace 5 meses estaba aquí. Pregunté difícil. A ver, vamos de nuevo. La cosa histórica. Me dicen, ¿usted qué enseña? Don Madariaga? Entonces yo digo, enseño historia. Y dígame, ¿qué es la historia? Viene un ñato que no entiende nada. ¿Qué es la historia? Y yo le digo, mira, la historia es un objeto que se compone. Alguien tiene el micrófono abierto. Escucho una conversación, ¿puede ser? Bueno, Miguel, ¿sí? Bueno, entonces digo, esa cosa, sos vos, Miguel Ángel, me parece. Esa cosa que llamo historia se compone de lo que los hombres producen y consumen, cómo se organizan los hombres para ordenar la producción y el consumo y la distribución, cómo se organizan en instituciones para ponerle límite a sus comportamientos, y finalmente cómo piensan, qué ideas tienen, cómo transmiten esas ideas. Digo, así, dicho fácil, uno diría, bueno, cultura, política, sociedad y economía forman parte de lo que la historia mira como objeto de lo que ocurre. Ahora, tanto Edward Carr como Marc Bloch le dan unos nombres que le dimos nosotros. Ahí sí yo pregunto, yo hago preguntas sobre esas categorías. Si no me las dicen, yo las pregunto. ¿Cuáles son las categorías? Yo, por ejemplo, hablo solamente de hechos. Hechos sería
Juan se dio la AstraZeneca, se levantó boleado, toma paracetamol, desayuna. Profe, digamos, Sí, en Pierre Vilar lo que él dice es él llama la articulación de lo teórico con lo práctico, lo que es la historia objeto. No bien. sé si se refiere a Esa, eso. esa, esa historia objeto, la estudio igual si estudio a Juancito Madariaga, el papá, Martín Madariaga, el abuelo, Juan de Dios Madariaga, que a los 18 se vino de Bilbao. ¿La estudio igual? No sé, mi bisabuelo no lo conozco. ¿Se entiende? 3 generaciones. Pasó un Profe, siglo. los hechos relevantes, los Los hechos. acontecimientos. Sí, pará, escúchame. Sí, los hechos relevantes. De nuevo, vuelvo. Mi abuelo salió de Bilbao, mi papá estaba en Guaminí, vino acá al conurbano, yo, mis hijos, 4 generaciones. Esas 4 generaciones, un siglo pasó. ¿Es lo mismo que estudiar los hechos que me pasaron a mí hoy, 17 de noviembre? No. Para Bloch, por lo menos, dice que tiene que envolverse del entorno, de la época, de lo que desea explicar. Sí, pero escucha, De los una cambios. historicidad está hablando. ¿Cómo, Miguel Ángel? De una historicidad suya, en este caso, o de su familia está hablando. Sí, pero a ver, hechos. No, yo di el ejemplo de mi familia, pero para ponerlo sobre la Profe, tierra. ¿no es lo que dice Carr Sobre la veracidad de los hechos. sobre tiempo y espacio? Ah, las díadas de Ansaldi, espacio-tiempo. Me están tirando así fuegos artificiales, me tiran de todos Sí. lados. No, escúchenme. A ver, el tiempo pasa, ¿no? Dice un cantautor, nos vamos poniendo viejos. La historia estudia el paso, la continuidad y la ruptura. Continuidad y ruptura. Cambio y continuidad. Ejemplo, mi abuelo, mi papá, yo y mi hijo hablamos castellano, y un castellano parecido, nos entendemos. Las palabras que usaba mi abuelo, la lengua es un articulador social, es del ámbito cultural. ¿Está bien hasta ahí? Mi abuelo, mi papá, yo y mi hijo, ¿sí? Convivimos con un formato de Estado más o menos republicano. 3 poderes, bla, bla, bla. Mi abuelo se vino, había un fascismo ahí, pero bueno, pero más o menos vive en el mundo occidental. ¿Me siguen hasta acá? Eso parece ser una continuidad. ¿Se acuerdan cuáles son las categorías para enlazar los hechos que ocurren? Los hechos que ocurren. Mi abuelo, mi papá, yo y mi hijo pertenecemos a una clase trabajadora. No había nobleza, ni clero importante, clase trabajadora, capital, salario. Es otra. Parece que pertenecemos a un lugar del mundo en el cual se había depositado un sistema capitalista, periférico. Le estoy dando otra continuidad, ¿está bien? Con altibajos. Todos éramos empleados, cobramos un salario, etcétera, etcétera. Profe, Sí. ¿es lo que Vilar llama estructura? Bien, carajo, bien. Estructura. En historia hablamos de estructura y hablamos de coyuntura. Hablamos de estructura y hablamos de proceso. Hablamos de estructura, proceso y hechos. Hechos. ¿Hechos qué sería? Por ejemplo, hechos. 17 de noviembre, el presidente Alberto Fernández convocó a la Plaza de Mayo en el Día del Militante Peronista. Es un evento, un hecho. ¿Tiene que ver con el tiempo, profe? ¿Con el corto plazo, el largo plazo? Exactamente. Y la superestructura son los hechos que más trascienden, ¿no? Los que más tiempo llevan. Pará, la estructura, La según la coyuntura, vimos, ¿no es? paren.
¿Las tienen. coyunturas no modifican a la estructura? La coyuntura es de más corto plazo. Pero la ¿Sí? estructura es de más largo plazo y la superestructura abarca años. La superestructura es otra cosa, Miguel Ángel, la superestructura es otra cosa, tiene que ver con lo que dice Marx. Yo le viene estoy por diciendo, los hechos, tanto Pierre Vilar como Marc Bloch, como Edward Carr, dicen, no podemos hechos, infinitos hechos, de manera azarosa. Los historiadores buscamos aquellos en donde haya una coherencia en el sistema productivo, en el sistema social, en el sistema cultural y político, que hacen que haya una estructura. Dentro de esa estructura, ¿qué es lo que se mueve? Se mueven los hombres, hay acontecimientos. Eso se llama proceso. Los procesos se aceleran y traen cambios. Si el cambio, escuchen, si un cambio es muy revolucionario, ¿qué pasa? Esa estructura se rompe, se fragmenta y comienza la estructura. La estructura lo que está designando es cómo está armado el modo de vida, visto por un historiador, de largo alcance, de continuidad, el largo tiempo. ¿Vieron? Los autores, sobre todo los de anales, hablaban de cosas que no cambian rápidamente, que cambian lentamente. Por eso Vilar lo compara con, da como ejemplo los modos de producción, ¿no? Sí. Escuchen, van a encontrar matices. En el caso de Pierre Vilar es marxista. Por lo tanto, está más cerca de Marx, obviamente, y está más cerca del modo de producción. Habla todo el tiempo de estructura, de superestructura, de lucha de clases. Bien, entonces, no voy a poder explicar en la clase hoy todo para que tengamos un panorama, pero digamos, cuando yo hablo de estos temas, que en el programa lo vimos con Luis Alberto Romero, las 52 páginas de Romero que leímos al principio, las primeras, no me acuerdo cuándo, bueno, ese texto hablaba de la histórica y decía, la realidad histórica tiene 4 campos, ¿sí? Campo económico, social, político y cultural. Y entonces Luis Alberto Romero decía, estructura, ritmos de cambio, es decir, algo cambia rápidamente o algo cambia medianamente, lo puede ver una persona a lo largo de su vida. Por ejemplo, ¿qué vi yo como cambio y ustedes a lo largo de nuestras vidas? Tuvimos en algún momento imposibilidad de comunicarnos fuera de nuestra casa, porque la única línea telefónica era un teléfono que estaba en mi casa con un cable. Y de pronto después un día tuvimos un teléfono que parecía un ladrillo, y después tuvimos uno más chiquito con tapita, y después tuvimos otro, y ahora tenemos una computadora que llevamos para todos lados. Y que no, digo, ese es un cambio tecnológico que vimos a lo largo de nuestra vida, ¿entienden? En la existencia de una persona, 70, 80 años, hay un cambio radical en la comunicación, radical en la comunicación, en el trabajo. Eso es lo que se llamaría un cambio de mediano alcance. ¿Y qué es el cambio permanente? Cuando uno compra el diario y ve que todos los días parece que todo cambia. Sube el dólar, viene este, se va el otro, y en el fondo la estructura no cambia. La estructura no cambia. Les doy un ejemplo. Uno podría decir, la Argentina, después de tantos golpes militares, entró en una estructura de estabilidad democrática. Tiene partidos políticos, los militares no intervienen, ni pueden coaligarse para interrumpir la vigencia de la Constitución. Desde el 83 hasta la fecha. Cuando yo miro toda la historia argentina, me doy cuenta que es la primera vez que hay un periodo tan extenso donde los partidos políticos se suceden unos a otros sin que... Eso es una estructura política, ¿no? Bueno, si uno le suma la interpretación económica, cultural, podría tener una idea del 75 a la fecha, tenemos la estructura democrática que en términos económicos es bastante inestable y en términos culturales muy cambiante. En términos culturales, ¿qué título le pondría? Globalización. Homogeneización mundial
¿no? En las grandes ciudades cada vez nos parecemos más, consumimos de la misma manera, tenemos los mismos rasgos, y tiende a haber una gran inestabilidad económica y social en los países emergentes. Bueno, esas son las categorías de la estructura en la que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Me van siguiendo esto? Es decir, esta introducción que yo intento con ustedes es pensar cómo estudiar los acontecimientos, cómo categorizarlos, qué dicen estos historiadores que hay que hacer. Bueno, las categorías son estructura, proceso, hecho, ritmos de cambio lento, ritmo de cambio medio, ritmo de cambio rápido, ¿no? Van a ver que algún autor lo llama coyuntura, otro no. ¿Está por ahí esto? ¿O sigo hablando en chino? ¿Está esto? Sí, tiempo y espacio también puede ser estructural. Tiempo y espacio, sí señor, sí señor. Bueno, a la pregunta de Marcela, si el segundo trabajo práctico entra, yo lo que diría es esto. Yo no le voy a pedir a todos ustedes que preparen para el final toda la bibliografía obligatoria y además que traigan leído todos los libros estos. Lo que sí me gustaría es que los que leyeron a Edward Carr, y cuando digo los que leyeron a Edward Carr, ustedes saben bien, ¿no? No nos vamos a leer Las manos entre gitanos. Que bueno, habrá equipos que habrán leído todo el libro todos, pero vieron que después, por ahí, alguno leyó una parte, otro leyó otra, por el apuro. Bueno, terminen de leerlo. Lo bueno sería que entren al Classroom y vean la síntesis de los otros equipos, para tener una miradita de los otros trabajos. Pierre Vilar, Marc Bloch y Edward Carr son los tres de teoría de la historia, mientras que Peter Burke, me parece sí que es necesario que lo vean todos. La síntesis que hicieron de Peter Burke, el trabajo que hicieron Marcela, creo, ¿no? Marcela Fidelman, Ruth González. Bueno, esa síntesis sería bueno que la lean los demás, porque aporta al módulo de epistemología. Pero no le voy a yo no le voy a preguntar, no le voy a preguntar a nadie qué dice Edward Carr o qué dice Marc Bloch, ¿sí? Pero sí tendrán que saber por lo menos Romero o Ansaldi. Yo diría Romero y Ansaldi y Pierre Vilar, que están como obligatorios. ¿Me explico? Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Otra duda? O si no, los dejo que ustedes hagan alguna conclusión, cualquier aporte, no hace falta que sea una gran exposición de lo que leyeron, dudas de lo que leyeron, qué les pareció. Profe, le hago una consulta. Sí. Porque en base a lo que hemos leído, digamos, yo por lo menos lo que incorporé es que los cambios que se generan, porque venimos hablando de estructura, pero los cambios cuando se generan son más producto, digamos, desde lo social se cambia la estructura económica, ¿no? O por el sometimiento económico, o no es lineal una después la otra, o se pueden retroalimentar a la inversa. No sé si soy Bien. claro. No, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Escuchen, la verdad es que hubo un déficit este año que es el siguiente. Yo no llegué a explicarles marxismo, pero bueno, ahora creo que les expliqué rápido una partecita, pero a ver, todos los años lo vemos. ¿Se acuerdan cuando vimos historiografía que para los alemanes, para la escuela alemana de fines del siglo XIX, la categoría histórica más poderosa era el Estado? Es decir, ¿qué era lo que los hombres construían como forma de progreso civilizatorio? Bueno, el Estado. Hegel, desde la filosofía y los autores de la escuela alemana, Mannheim,
y otros proponían que lo político era lo más relevante. Lo político era lo más relevante. ¿Qué era lo que la cientificidad de esa época positivista no quería mirar? Lo que no quería mirar era lo material. Es decir, todo proceso institucional, repito, todo proceso institucional es un proceso de relación interpersonal, de creación de normas, y es un proceso simbólico. Es decir, establece jerarquías. Eso es el Estado. El Estado es una forma de nosotros legal. Todos nosotros legalmente pagamos impuestos, nos dan servicios, elegimos autoridades, el Estado tiene continuidad, defiende la frontera. Bien. ¿Qué fue lo que empezó a negar esta cuestión? Bueno, lo que empezó a negar esta cuestión fue que muchos autores venían viendo que el Estado era el formato, a ver cómo lo digo, era el formato que legitimaba la desigualdad entre los que producían. Para que exista un Estado y para que exista una ley, tiene que haber un edificio que regula quiénes trabajan, cuánto producen y cómo se distribuyen esa producción, el resultado de esa producción. Entonces, voy a evitar hablarles, pero digamos, desde que surgió el capitalismo industrial, 1720, esta clase la tuvimos varias veces, 1720 en adelante, la cosa se va poniendo un poquito más densa. Y lo que empiezan a ver los intelectuales es que en las grandes ciudades industriales, Londres, Manchester, después París, lo que empieza a ver es una periferia de pobreza muy extrema, que vivía en condiciones cada vez más deplorables respecto de cómo vivían los campesinos antes de la revolución industrial. Por lo tanto, esos autores, que se los llamó románticos, socialistas románticos, empezaban a ver que el estado de la institución capitalista era un gran proceso de concentración de bienes y de medios de producción de bienes, que lo que hacía era desproteger, lo que hacía era desposeer, le quitaba a los trabajadores sus herramientas, su tiempo, sus conocimientos y los sumaba a un proceso de fabricación o de producción que era la fábrica. La fábrica como unidad productiva lo que tendía era a quitarle a los trabajadores, repito, sus conocimientos, sus herramientas, sus propiedades. Eso se llama alienación. Los desposeía, ¿no? En otros textos aparece como enajenación, es decir, le quitaba y los hacía ajenos. Bueno, muy bien. Eso empezó a ser llamado proletarios. Pero proletarios, ¿por qué? Porque el único capital que terminaban teniendo esos trabajadores era una gran cantidad de hijos que se morían por tuberculosis en las fábricas, que tenían polución, que trabajaban niños, bla, bla, bla. Esta gran explotación capitalista de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hace que surjan intelectuales que piensan la sociedad, la economía, no desde lo político, sino desde lo material. Dice, bueno, este sistema explota de una manera distinta a cómo explotaba el feudalismo. Y entonces aparece una mirada de la sociedad que en vez de posicionarse desde la cúspide, se posiciona en la base. En esa línea aparece Marx, que es el más sistemático, el más científico. Marx dice, nosotros no somos libres, es decir, los humanos no somos libres nunca. ¿Por qué? Porque nacemos en una época y en un tiempo y en un lugar que no elegimos y estamos determinados. Es decir, si nacimos en el Paleolítico, tendremos como única forma de sobrevivencia tallar piedra. Si nacemos en el siglo XXI,
tendremos a nuestro servicio una cantidad de tecnología. Entonces, lo que está diciendo Marx es, cada individuo está determinado y no puede elegir el nicho económico material en el que funciona. En ese nicho, entonces, no hay libertad. Lo que hay es un condicionante tecnológico. Y lo que dice Marx es entonces que todo es material. Los hombres se unen para producir y el tipo de unión, digamos, lo social, depende de la producción material. Los intereses que hay en la producción material hacen que unos despojen a los otros. Ese despojo lo hace pensar en que toda la historia tuvo clases dominantes y clases dominadas. Y entonces Marx propone, como dinámica histórica, mirar la historia desde la base productiva, desde lo económico, pensando en la lucha de clases. Y entonces ese es el materialismo histórico. Pensémoslo así, Marx dice, alguien, un individuo, ve un objeto, piedra. El objeto piedra no tiene ningún valor desde el punto de vista económico, es inerte, ¿no? Sin embargo, el inicio de la historia, el origen de la historia, ¿cuál es? Que el hombre interviene en el objeto, fíjense mi dedo, ¿no? Interviene en el objeto con trabajo. El primer elemento histórico, el primer indicador histórico del trabajo. ¿Qué sería el trabajo? Acción humana en un objeto inerte. Un objeto que en la naturaleza seguiría siendo un objeto, pero el hombre lo convierte en recurso. La piedra se convierte en un hacha o se convierte en una punta de flecha. Por lo tanto, el trabajo es el primer proceso dialéctico. Marx toma de Engels la dialéctica. ¿Qué quiere decir la dialéctica? Que todo lo que fluye como fenómeno surge de una oposición. Hombre, recurso. Se chocan, se oponen a partir del trabajo, la acción del hombre sobre la resistencia de la piedra. De esa oposición surge un producto, punta de flecha. La punta de flecha generará después un nuevo trabajo, que será el hombre porta la punta de flecha y mata al mamut. Y surge, no sé, la piel del mamut, la carne del mamut, ¿entiendes? Entonces, Engels pensaba la producción de todos los fenómenos de la civilización en forma dialéctica, pero lo pensaba en términos idealistas. Marx propone la dialéctica materialista. Mira la producción humana desde lo material. ¿Qué hacemos para ser lo que somos? Es más, piénsenlo así. Marx y Engels dicen, nosotros, los humanos, somos producto de nosotros mismos, porque tuvimos que subsistir, porque tuvimos que pelear contra los que nos querían comer, es que fabricamos armas y las mejoramos, y al mejorar las armas, evolucionamos como especie. Por lo tanto, hasta en el marxismo aparece la idea de Engels de que lo que llamamos hominización, el camino de mutación, de transformación en el homo, es producto de la misma acción del trabajo. El trabajo generaría la evolución de nuestra inteligencia racional. Esto que les digo es todo un debate, pero el materialismo como teoría es integral. Propone que de esta faceta económica surge un tipo de sociedad, de acuerdo a la dominación de unos y otros. De acuerdo a esta sociedad, los que dominan establecen un tipo de legitimación. ¿Qué sería un tipo de legitimación? Le dan forma de ley o de tradición o de divinidad al que manda. Y por lo tanto establecen un estado legal. Y por encima de eso, ¿qué crean? Una cultura, en donde hay buenos y malos, en donde hay el cielo y el infierno,
donde existe un tipo de moral. Entonces, el marxismo dice, no estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo lo que dice el marxismo, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos la historia desde la mirada marxista, tenemos que entender que los procesos sociales, económicos y culturales, sociales, políticos y culturales, dependen de lo económico. ¿Se entendió, Nico? Bien. Espero que, yo calculo que en segundo año van a tener profes que le van a dar textos para continuar esto más sistemáticamente, ¿no? Pero igual, creo que leyendo los que les tocó Pierre Vilar, aunque el texto de Pierre Vilar es un poquito complejo, pero el texto de Pierre Vilar es claramente marxista. Por lo tanto, Pierre Vilar va a explicar todo desde lo económico, ¿no? Sí. Sí, de hecho, en una parte, al final, cuando habla de clases sociales, hace mención un poco a ciertos parámetros que toma el historiador como para poder estudiar o que se le haga más fácil el armar un programa, por así decirlo, con las categorías socioprofesionales, los cuerpos constituidos, cómo es más difícil agarrar o hacer estadística en relación a proletariado en sí, y es más fácil agarrar a los panaderos, saber cuántos panaderos hay que cuántas personas trabajadoras, por así decirlo. Sí. También después con lo de naciones también empieza a hablar mucho sobre ese tipo de parámetros. Lautaro, adelante. Sí, yo justo te iba a preguntar si estaría bien que elija como tema a desarrollar para el final, por ejemplo, esto del marxismo, los anticapitalismos, porque son temas que no llegamos, como dijiste, a desarrollar mucho, o sería mejor que elija libros o textos que desarrollamos más, como Vilar o otras cosas. Digo, ¿es válido cualquier cosa que entra en la bibliografía del año como para elegir el tema y desarrollarlo en el final? ¿O es mejor los temas que vimos en más profundidad? Mirá, no sé quién me preguntaba, que tenía la cámara apagada. No, lo que te puede estar pasando, ¿quién era? Lautaro estaba hablando. ¿Quién me preguntó la cámara? Yo acá sí. Yo, profe, porque usted estaba explicando y dijo, miren mi mano o algo así, y me figuraba y tenía la cámara apagada. Y no veías nada. Sí, ¿sabes por qué? Porque, claro, como yo estoy hablando desde el celular, porque no me anda el Meet en la máquina, no sé por qué corno. Entonces, claro, yo digo, miren mi mano, y ahora sí, estoy en la pantalla por los dos lados, y me van a ver. Bueno, a ver, lo que dice Lautaro, está muy bueno. Miren, el año pasado yo llegué a mandar materiales de marxismo. Vimos anarquismo, marxismo, republicanismo, liberalismo, con un textito breve. Lo que puedo hacer, nacionalismo, lo que puedo hacer es buscar ese pequeño texto y mandarles, para los que quieran el tema, mandarlo al Classroom, porque hay también un pequeño texto de Marx que se puede leer y que queda claro respecto de la materialidad y la conciencia, que me parece que ayuda bastante. Pero me parece muy bueno, Lautaro, que quieras preparar marxismo, está muy bien. Si es así, yo te sugeriría que tomes Pierre Vilar, que tomes el texto de Pierre Vilar, y después nos quedamos por privado. Bueno, yo lo subo a Classroom sin obligación de que todos preparen ese texto, o que todos preparen ese tema, ¿no? Igual, recuerden, hay 2 o 3 clases en las que yo hice un recorrido desde la Baja Edad Media hasta la contemporaneidad en términos civilizatorios, donde creo haber hablado de Marx, pero no profundizamos en el marxismo como materialismo histórico. No trabajamos textos sobre el materialismo histórico. El texto que podría servir es Pierre Vilar, pero no es un texto introductorio, es un texto más complejo. Profesor, ¿cómo se llama el texto que nombraba de Marx recién? Pierre Vilar. No, usted dijo un texto de Marx sobre la materialidad y la conciencia. No, esa es una carta de Marx. Se llama Contribución a la crítica de la economía política. Se lo voy a subir a Classroom. Con esta clase se lo subo. Está Voy a buscarlo. ¿Está? Lo subí, ¿no?
Sí, pero no lo leímos, no lo analizamos. No lo analizamos en clase. Les puedo buscar alguna otra introducción que sea... el problema con el marxismo es ese, que realmente no hay textos breves y claro. Yo tenía un librito que se los daba años anteriores, lo voy a buscar. Sí, tenía un librito, no sé si lo tengo digitalizado, sí, que era... Esperen un cacho. Bueno, ahora no... es probable que lo tenga digitalizado y yo lo escaneo y se los mando, para los que le interese. Es un texto más breve, una síntesis de un profe de la UBA de introducción. Bueno, ¿qué otra pregunta, duda, aporte? Profe, ya que estamos en el tema, la dialéctica hegeliana es una comparación entre una tesis y una antitesis. Claro. Como hace Marx con Hegel, digamos. Lo que dice Hegel, a ver, Hegel es muy complejo, pero a ver, para que ustedes se entiendan. La pregunta sería, ¿hacia dónde va la humanidad en términos filosóficos? Sería una pregunta de filosofía de la historia. Hegel pensaba la civilización como filósofo y pensaba cuál era el devenir, en qué sentido la evolución de la civilización se estaba concretando. Entonces, la respuesta de Hegel era idealista, que la humanidad, al tener tesis, antítesis y síntesis, iba en un proceso de autodevelación. Es decir, la humanidad se iba convirtiendo en la razón de sí misma, se iba presentando como un formato cultural, como un formato legal. Entonces, esa mirada de Hegel lo que estaba diciendo es, la humanidad viene en un desarrollo ascendente, dialéctico, pero la mirada de Hegel no era sobre lo material de la civilización, era sobre lo ideal, sobre la cultura, sobre las estructuras institucionales. Entonces, lo que hizo Marx fue tomar la metodología filosófica, la dialéctica, pero aplicarla, la invirtió, la aplicó a la materialidad. ¿Cómo es que el hombre se produjo a sí mismo y produjo la civilización desde el punto de vista material? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo construyó las organizaciones? Y la respuesta que le da Marx es que todo lo que existe porque hubo sobrevivencia. Entonces dice, el elemento primero de la naturaleza es el trabajo y el segundo es la reproducción social. Es decir, primero modificamos la naturaleza y segundo sobrevivimos en términos de la procreación. Entonces, en ese proceso material, Marx genera el materialismo, la dialéctica material, mientras que lo que proponía era la autodevelación de la idea de la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, para Hegel lo que estaba pasando es que la humanidad se estaba autodevelando como idea, como forma. Y
cuando Hegel escribía, digamos, fines del siglo XIX, lo que decía era que lo más perfecto de la construcción civilizatoria de Occidente era el Estado. Mientras que para Marx el Estado era la consumación de la explotación de las clases trabajadoras y productoras. El Estado era lo que legitimaba legalmente la lucha de clases a favor de unos y en contra de la mayoría a la que le era arrebatada parte de lo producido, lo que Marx llamaba plusvalía. Yo produzco algo, pero yo tengo una capital. Lo que hace el capital es otorgar precio de mi trabajo que es muy inferior al producto que yo terminé de facturar como trabajador. Por lo tanto, a eso Marx lo llamó plusvalía, que es la forma de que el capital crezca y se convierta en el opresor del trabajo, ¿no? En términos del sistema capitalista. Bueno, esta sería más o menos, ¿no?, la dialéctica usada por Hegel y la dialéctica usada por Marx. O sea que usó, Hegel lo aplicó al ámbito social y Marx, digamos, a lo que es ámbito monetario, digamos. No social, no. Lo pensó, o sea, usó la dialéctica para pensar la humanidad en términos de progreso, pero miraba el progreso de la humanidad en términos culturales, civilizatorios. Mientras que para Marx, o sea, en términos culturales, mientras que para Marx es como si yo te dijese, ¿a dónde va la humanidad? La respuesta que yo te doy es que la humanidad ha logrado develarse a sí misma y constituirse como la que produce y la que piensa y la que devela toda la realidad. Entonces vos dirías, bueno, hoy día todos decimos que la humanidad puede resolver casi cualquier cosa con la ciencia. Entonces yo digo, bueno, hombre cientificista, ¿no? Bueno, pero por debajo, mirada a la sociedad desde un lugar materialista, sigue siendo un curso civilizatorio. Si vos mirás la humanidad hoy, dirías que en todos los lugares del planeta lo que hay es desigualdad, opresión, alienación, ¿no? En términos materiales, esa sería una mirada marxista. Y la otra sería una mirada, si vos querés, culturalista, civilizatoria, ¿no? Se llama idealista. La mirada marxista sería materialista y la mirada hegeliana idealista. De ejemplo, tenemos el avance de la tecnología con la vacuna y por otro lado tenemos gente que tiene hambre. Ponele. Listo, ¿Estás hablando para...? No, Marcela, ¿estás hablando para nosotros? No. Ah, yo te veía hablar, se te veía hablar. Igual Marx habla más de... No dice materialismo, dice mercancía. Siempre menciona mucha mercancía. También era época, ¿no? No. A ver, les explico un poquito esto. Marx habla de mercancía como un estadio de... tu hijo te discute. Marx habla de mercancía como el formato en el cual triunfa el capitalismo comercial. Digamos, mercancía sería todo aquello que puede ser comprado y vendido en un mercado. ¿Sí? Por ejemplo, para Marx, pensar en el esclavismo era pensar en un objeto más de la mercancía. Un hombre era objeto del mercado, era comprado y vendido, el esclavo. Ese 16, todo puede ser comprado y vendido en la expansión del mercado. ¿Cómo? Un bien de cambio. Exactamente. Bien, entonces, digo, un formato interesante para entender el proceso de expansión del capitalismo
es entender, esto es medio complicado para una clase sola, pero es entender lo que Marx plantea y que sucedió a partir del siglo XIV, XV, que sería el siguiente, digamos, ¿no? Ahora te leo, Marcela, para que estaba pensando en cómo articular esto. Los hombres siempre necesitaron, para establecer una convivencia y satisfacer sus necesidades, valores de cambio, valor de cambio. Es decir, existen en un estadio social una cantidad de producciones. Cuanto más cantidad de producciones existan y servicios, mayor satisfacción voy a tener a todas mis necesidades. Un hombre autosuficiente tiene que hacerse sus zapatos, sus herramientas, producir sus coles, sus papas, criar los animales, matarlos, facturarlos, etc. Por lo tanto, él sería su propio ganadero, su propio agricultor, su propio artesano, su propio zapatero. Lo que uno tiende a pensar es que la evolución material de la civilización tiende a la especialización y a la división del trabajo. La división del trabajo hace que, por una cuestión razonablemente económica, la especialización tiende a que exista un mercado. Y un mercado, aquello que produce a bajo... Bueno, eso que produce a bajo coste, porque tiene una mayor pericia, algún factor que le permita, supongamos que un hombre vive arriba de la montaña y no hay pasto y otro vive en la pradera, ese pasto natural le permite ser pastor y tener muchas ovejas. Estoy diciendo una tontería, pero para que ustedes entiendan. Ahí el factor, mis tierras tienen pastos naturales, es un factor fundamental para tener ovejas y tenerlas a bajo coste. Si las tengo que tener a 2.000 metros de altura, yo mismo voy a tener que ir a comprar el alimento, que me va a ser mucho más caro, y por lo tanto el valor de mis ovejas va a ser el doble. Por lo tanto, mis ovejas no van a poder competir con el hombre de la pradera. Si esto es así, el mercado, pensar el mercado en términos económicos es la cantidad de productos diversos que satisfacen las necesidades de todos nosotros, que son provistas por distintos productores a los cuales yo puedo acceder. ¿De qué manera puedo acceder? Puedo acceder por trueque, pero el trueque es muy complejo, porque a medida que surgen mayor cantidad de productos, voy a tener que tener mayor cantidad de equivalencias. Una bolsa de cebada por 2 cabras, una bolsa de cebada por 3 pares de zapatos, y así al infinito. Por lo tanto, las civilizaciones antiquísimas lo que generaron fue la moneda, es decir, un parámetro que sea una unidad de valor que me permite utilizarla para darle un parámetro al resto de los productos del mercado y a los servicios también. Entonces, lo que dice Marx es que a partir del siglo XIV o XV, la plata se convirtió en una mercancía, lo que se llama el dinero, lo que hoy llamaríamos la especulación financiera. ¿Cuánto vale en sí mismo lo que es el valor de cambio? ¿Me siguen? Entonces, Marx empieza a estudiar cuáles son todas las mercancías, ¿sí? Y una mercancía en especial que es la plus mercancía, que sería aquello que surge como necesidad de transacción y que se convierte en lo acumulable solo para volver a ganar, solo para que se convierta en renta. Entonces aparece ahí el dinero como una mercancía, y eso es lo que convierte el capitalismo en una dinámica indetenible, ¿no? La acumulación de capital que no depende de la tierra, no depende de la cabeza de ganado, no depende de los medios de producción, sino que depende de su cantidad y su capacidad de dominación del resto. A ver qué me dice Marcela, me perdí. Bueno, el hijo de Marcela le dice que el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. A ver,
Es un poco filosófico. Escuchen. Y la pobreza no puede ser una consecuencia de la desigualdad, entre otras cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que tendríamos que decir esto, miren. La desigualdad sería producto de una comparación en la cual, obviamente, en términos económicos, algunos sectores están en condiciones privilegiadas de obtener más servicios o hacer que los otros hagan algo por ellos. Entonces, la desigualdad es un proceso por medio del cual se genera pobres. ¿A qué llamamos pobre? Aquel que está desprovisto. El pobre es aquel que, si no hubiese pobreza, no habría... No, pero el problema es este, escuchen. A ver, para que ustedes piensen, nosotros le llamamos pobreza a un parámetro. Nosotros le llamamos pobreza a un parámetro. Esto de hablar con Marcela sin micrófono, pobreza es un parámetro. Un parámetro. Depende de las expectativas. Supongan que yo mañana le digo a todos ustedes que la felicidad radica solamente en tener un desayuno, 4 comidas y vestir siempre con una túnica blanca como hacen los hindúes. Y ustedes me dirían a mí que eso es ser absolutamente pobre. Las expectativas de otra latitud no son ser pobre. ¿Entienden? El parámetro donde lo coloca. Cuando yo digo que alguien es indigente, digo que está por debajo de una línea que lo que... Siempre ser pobre con respecto a algo. Exactamente, por eso establecer esos parámetros implica siempre una comparación. Por lo tanto, lo que convierte a alguien en desposeído es aquello que genera una desigualdad, a mayor desigualdad, pero eso es un proceso en el cual algunos sectores obligan, oprimen, explotan a otros, ¿no? Concentrando la propiedad, digamos. Cuando uno dice que la desigualdad es producto de la concentración de recursos, la concentración de bienes de producción, la concentración de educación, de conocimiento en un lugar, determina una desigualdad que hace que los otros sean incapaces de tener esos medios de producción y por lo tanto sean oprimidos. ¿Opresión qué significa? Que trabajan más para obtener menos. Ahí vamos a trazar una línea y vamos a decir, bueno, son pobres por esta razón, digamos, ¿no? Entonces, la pobreza justamente es un estadio de arbitrario que se mide en cada sociedad respecto de lo que se considera razonable. ¿Qué se considera razonable? Nosotros decimos, bueno, es pobre el que tiene menos de 8, no sé, ahora el cálculo del INDE, tiene cuatro integrantes de familia, si tienen menos de 80 lucas son pobres. ¿Por qué? Porque se considera que tienen que tener un alquiler, tienen que tener una cantidad de calorías a lo largo del mes, y tienen que tener viáticos, y tienen que comprar algún vestido, alguna indumentaria, y algún ocio. Toda esa suma da 80 y pico de lucas. El que está por debajo de esos 80 es pobre. Ahora, yo me junto con gente, o voy por la calle, y por ahí estoy con gente que gana 60 y no se siente pobre. Porque a lo mejor no se compra ropa, no va a espectáculo, no compra el diario. ¿Entienden? Es una medición. Ahora, claramente, cuando uno estudia economía, lo que tiende a ver es la desigualdad. Es decir, con cuántas partes del producto se queda el capital, los que dominan el proceso de producción, los que dominan el crédito, ¿entienden? Los que realmente concentran los factores de crecimiento económico. Entonces, ahí me parece que está la cuestión, ¿no?, de la desigualdad como un mal de la época. Un marxista diría, claro, ¿cómo se distribuye? Un marxista diría que la que explica en buena medida los procesos económicos es porque, bueno, no hemos accedido aún a una sociedad en la que existe un proceso económico que genere igualdad. Bueno, igual sacaríamos el factor de libertad
imponiendo la igualdad. O sea, hay que ver muy bien qué Muy decíamos bien, también. Creo que esto también lo habíamos hablado en muy filosofía. bien, en la clase. muy bien, Ezequiel. Perfecto. Como dice Waldo Ansali, para hablar de igualdad hay que hablar de libertad, es una deuda. Yo puedo hacer que todo el mundo entienda que en el país que gobierno yo, nadie puede quejarse y todos sean iguales. Les quito la libertad. Y- Lo que hago es no permitirles salir de ese país, que no conozcan otra cosa, que no se informen con otro medio que no sea el mismo, el que sea el mismo del Estado, y por lo tanto los convenzo de que la forma de ser iguales es la que se dice. Y efectivamente son iguales, comen lo mismo todos los días, tienen almacenes del Estado, etcétera, etcétera, pero en todo caso lo que existe es una burocracia que termina con la libertad, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, la categoría, sí, bueno, Cuba y otros, ¿no? Pero quiero decir, en principio, durante parte del siglo XX se pensaba, ¿no? En que había latitudes en las cuales el marxismo planteaba la posibilidad de una sociedad igualitaria. Bueno, lo que en todo caso seguimos discutiendo es si una sociedad igualitaria puede incorporar o no en qué medida la libertad. Sería una forma más compleja de ver el tema. Bueno, gente, ¿qué otro aporte quieren hacer? Y si no, se nos acaba el tiempo, vamos cerrando. ¿Usted lo considera posible? Eh, La igualdad y libertad. sí, les voy a contestar como no como el profe, ahora, como Juan Madariaga. Como todo, pues sí, yo pensaba, yo siempre tuve utopías, pero ¿cómo decirlo? El mundo es complejo, digamos, ¿no? Uno va aprendiendo a mirar otros rasgos y otros factores necesarios para el equilibrio general. Eh, Les digo, por ejemplo, cuando yo era estudiante mucho más joven, pensaba que la religión era exclusivamente una, una faceta del dominio del capital o del dominio de los poderosos. Y con el paso de las décadas estudiando me di cuenta que no, que es inherente al humano, que todos somos finitos y seamos pobres o muy ricos, a medida que se acerca la hora del final, tendemos a pensar en aquello que no controlábamos, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué estoy diciendo con esto? Una utopía tendría que integrarse también con el fenómeno religioso como un elemento indispensable para la lectura de las sociedades. Si yo digo que el fenómeno religioso es únicamente un factor de dominación, de alienación de la gente, estoy realmente limitando el análisis, porque lo que estoy haciendo es simplificarlo. El elemento religioso es mucho más complejo, ¿me entienden? De la misma manera que la cuestión cultural. El marxismo tenía un problema fundamental que ha sido no integrar los aspectos culturales, los procesos inherentes al proceso económico, lo han hecho marxistas, los post-marxistas europeos, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, me quedo más con las respuestas de esos marxistas. Por ejemplo, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Lukács, Sartre, Gramsci, todos esos autores son marxistas post-Unión Soviética, que han criticado duramente la burocracia soviética, la burocracia maoísta, ¿no? Y piensan las sociedades al calor de las desigualdades, pero en términos más complejos, ¿no? Por ahí les diría que me seduce más una vía socialdemócrata, que es el producto que quedó del marxismo en Europa a posteriori, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, gente, me tengo que ir a atender a cuarto año. Yo los quería despedir con un abrazo. Realmente fue un placer estar con ustedes todos los miércoles. Pero bueno, no es una despedida, digamos, no lo hagamos como una despedida, porque en realidad seguimos juntos, no nos veremos los miércoles,
Espero que se haya entendido. A veces trato de abordar temas que, como les dije al principio, no se queden mal cuando un tema les parece que quedan en una duda, porque esto es una introducción, ustedes la van a continuar. Francamente, les tengo que decir que, bueno, que yo estoy agradecido con ustedes porque han entrado muchos a las clases, han participado. Bueno, Miguel Ángel, lo mismo para vos, para todos. Y bueno, y quedo al servicio de ustedes, el WhatsApp abierto, el Classroom. Bien. Ahí estamos. Y no conocemos a Ñato, profe. ¿Qué, Ñato? Nos quedamos con las ganas de conocer al Ñato. Y el Ñato. El Ñato, este año estoy con el Ñato, pero otros años. No, en otros años, pero es un modismo, ¿no? El negro, la negra, la cosa. ¿Qué pasa? Bueno, fuerte abrazo, que estén bien. Seguramente, profe. Gracias, profe. Que ande bien. Estamos viendo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao.